Buenos días, alumnos, espero estén muy bien el día de hoy. Vamos a seguir con las clases. Nos quedamos, si no mal recuerdo, en la clase 2. Ahorita vamos a entrar a la clase 3. Vamos a seguir con lo que es análisis o conceptos o inclusive el entendimiento de lo que es el Producto Interno Bruto. Ya saben, antes de que comience cada clase, lo que suelo hacer es que les dejo como un estilo dinámica para que ustedes puedan interactuar y puedan participar para la clase. Ahora sí que esas participaciones yo las contemplo al final del semestre o antes, dependiendo de qué tan bien estamos de tiempo, ¿no? Pues nada, vamos a comenzar con la clase. Eh, Nos vemos en el pizarrón. Empezamos con la clase del día de hoy. Vamos a escribirles lo que es la dinámica, se los voy a mencionar. Por favor, interaccionen. No es necesario responder a las 3 preguntas que les puse en el pizarrón, más bien esas 3 preguntas les va a ayudar para que ustedes puedan dar un comentario al respecto con la siguiente dinámica. Así que, ¿cómo se va a empezar? ¿Cómo se va a llamar la dinámica? El país que duplicó su PIB en un solo día, ¿vale? Bueno, entonces la historia va más o menos así. Un día, un país relativamente pequeño amaneció con una gran noticia. Su PIB se había duplicado de la noche a la mañana. No hubo 3 cosas: boom económico repentino, no se descubrió petróleo y tampoco no llegó inversión extranjera. Simplemente el mismo país y la misma gente eran ahora en papel el doble de ricos que el día anterior, ¿vale? Entonces, con lo que les acabo de mencionar, ahora sí vamos a responder las siguientes 3 preguntas. No es necesario decir tal cual respuesta de cada una. Sin embargo, respuesta general de las 3, ¿no? ¿Cómo es posible que un país duplique su PIB sin producir más bienes y servicios? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué tipo de factores podrían cambiar la medición del PIB sin que la economía cambie? Y la tercera pregunta es, ¿este aumento significa que los ciudadanos realmente mejoraron su calidad de vida? ¿Vale? Entonces esas son las 3 preguntas que me gustaría que ustedes respondan de alguna manera, de manera general, y quisiera que creen si esto es posible de alguna manera. Ojo, antes de que ustedes sigan con el video, me gustaría saber qué opinión tienen antes de, y una vez que ya les dé la respuesta, ya con eso puedan pues garantizar, por así decirlo, el entendimiento de esta dinámica, ¿vale? Bueno, les voy a dar unos segundos. Ustedes pueden pausar el video y continuar, ¿vale? Entonces yo les voy a decir ya de una vez la respuesta a esto. ¿Cuál fue el país que duplicó su PIB en un solo día? Bueno, entonces, esto ocurrió en el 2013 y estamos hablando del país de Nigeria, cuando el gobierno cambió la metodología para calcular el PIB, ¿vale? Comenzó a incluir sectores que antes no estaban contabilizados. Ahorita yo les voy a apuntar lo que son esos sectores que no estaban previamente calculados. Entonces, dentro de los sectores que no estaban calculados, encontramos el de telecomunicaciones. Es un sector que antes no se estaba contemplando. Otro es el de industria cinematográfica. Que también lo podemos encontrar como el Nollywood, ¿vale? Y otras nuevas tecnologías. ¿Ah? Ya ustedes, si les interesa, pues investiguenlas, ¿sí? Entonces estos fueron los sectores que de alguna manera se aparecieron de un momento a otro en las contabilidades nacionales, ¿va? Antes del cambio, Nigeria tenía un PIB estimado de 270 mil millones de dólares. Esto detrás de Sudáfrica. Después el cambio del PIB fue de 510 mil millones de dólares.
convirtiéndola en la mayor economía de África de un día para otro, ¿va? Entonces, fue la mejor economía. Lo que estamos hablando, ¿quién es? Nigeria, ¿va? Estamos hablando de Nigeria. Entonces, ¿cuál es la lección que tenemos de esto? ¿Cuál es la lección? El PIB no solo mide la producción, sino también cómo se mide esta producción. ¿Va? Entonces, esa es la lección que quiero que entiendan con el PIB, ¿vale? No solamente la mide, sino cómo se mide esta producción. Si no tienes cuantificado todo lo que puede generar parte de lo que es el crecimiento de una economía, pues eso digamos que no, al final no lo puedes reflejar, ¿no? Entonces, esto demuestra que los métodos de cálculos pueden influir en la percepción de una economía sin que cambie la realidad económica de la gente, ¿va? Esto no cambió la realidad, no cambió la realidad económica de la gente, ¿va? Simplemente se empezaron a contabilizar más sectores. Entonces, espero les hayan entendido esta lección. Espero ya más o menos hacia dónde van, ven hacia dónde va apuntado lo que es el Producto Interno Bruto. Y ahorita vamos a continuar con la clase, ¿va? Ok, antes de continuar con el avance del entendimiento del PIB, quisiera darle dos observaciones que quizás no puse en la anterior clase. Vamos a definir, o vamos a diferenciar, mejor dicho, lo que es la contabilidad nacional a las cuentas nacionales, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ser la contabilidad nacional? ¿Cómo la vamos a entender? Es el campo de estudio que desarrolla los métodos y principios para medir la actividad económica del país. ¿Va? Con esto define calcular el PIB, el también Producto Nacional Bruto, que todavía no lo hemos visto, etcétera. Todo lo que sean relacionados al Producto Interno Bruto, gracias a la contabilidad nacional la podemos definir, ¿va? Ahora, ¿qué vamos a entender como cuentas nacionales? Las cuentas nacionales van a ser los registros, los datos y reportes concretos que aplica la contabilidad nacional. La contabilidad nacional para representar la economía de un país. ¿Sí? Esto, creo que sí se los dije en la anterior clase, es elaborado por el INEGI.
¿Sí? O es decir, que publican el PIB, ¿no? Ellos publican el PIB. ¿Va? Entonces, nomás quiero que tengan en claro las diferencias entre contabilidad nacional y las cuentas nacionales. Ahora sí que las cuentas nacionales podría decirse que ya es cuando ya lo vemos como publicado, por así decirlo, hacia nosotros el público, ¿va? Entonces, apúntenlo y ahorita continuamos con la siguiente parte del curso. Ok, entonces, ¿en qué nos quedamos en la clase pasada? Bueno, hasta el final llegamos que el PIB se puede llegar o se puede converger por tres medios, ¿vale? Y a esos tres medios se les va a llamar como el enfoque a la producción, el enfoque al gasto y el enfoque de la renta o de los ingresos. Con esos tres tipos de metodología podemos calcular el PIB, ¿vale? En esta clase vamos a ver la metodología del PIB como gasto. Creo que sí se ve ahí, ¿no? Y si no se ve, bueno, creo que lo voy a poner un poquito más abajo. PIB, enfoque del PIB como gasto. ¿Va? Ese va a ser el tema de hoy. El enfoque del PIB como gasto. Vamos a definir entonces qué va a ser, cómo lo vamos a entender el PIB cuando hablemos del gasto. Este va a ser la definición. Definición. Es el gasto total de los agentes. Les voy a subrayar agentes en la compra de toda la producción. De bienes y servicios. ¿Qué más? Finales, como hemos dicho, de la economía. ¿Va? Eso vamos a entender de, el PIB cuando tratamos el tema de los gastos. Entonces, les subrayé una palabra importante, agentes. Vamos a tener unos agentes en este caso. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros agentes? Bueno, entonces, los agentes serán los siguientes. Va a ser el consumo, va a ser la inversión, va a ser el gasto y por último tenemos las exportaciones netas. ¿Va? Todos ellos van a tener su significancia, sin embargo los vamos a entender así. Mientras, ¿de qué otras maneras la podemos entender? El consumo lo podemos entender como hogares o familias. Esos son los agentes. Por un lado tenemos los hogares o las familias. La inversión. ¿Quiénes van a ser los agentes ahí? Van a ser las empresas, ¿va? En el gasto, ¿de qué otra manera vamos a entender el gasto? Vamos a tener como el Estado. Aquí es donde cada quien, por así decirlo, como agente individual, va a ser activo. Y las exportaciones netas, que ahorita se los voy a definir un poquito más, ¿cómo decirlo? Completo, ¿va? Entonces, al consumo lo vamos a entender como el gasto de los hogares, la inversión la vamos a entender como el gasto de las empresas, el gasto, pues valga la redundancia, vendría siendo el gasto del Estado, y por último, y no menos importante, lo que son las exportaciones netas. Aquí ya entraría un poquito lo que es la parte extranjera, o mejor dicho, la interacción con otros países, ¿va? Entonces, vamos a entrar primero con el primer agente que vienen siendo los hogares o el consumo, ¿va?
Entonces, vamos con el consumo, ¿va? El consumo, ¿cómo lo vamos a dividir? El consumo lo vamos a dividir en tres partes: consumo duradero, consumo no duradero y lo que son los servicios, ¿va? Ahora sí que cuando hablemos de consumo duradero, no duradero y los servicios entran dentro del consumo que habíamos dicho que eran los hogares, ¿no? O familias. Ellos van a tener tres tipos de consumo: los duraderos, los no duraderos y los servicios, ¿va? Espero eso quede muy claro. Ahora vamos a entender, bueno, vamos a ver ejemplos de cada una. Mm. Entonces, ¿quiénes van a hacer consumo duradero? CD, ¿vale? Para no escribir más. Consumo duradero. Ejemplos de consumo duradero van a ser, o bueno, ustedes en casa espero puedan darme ejemplos, aunque no los escuche, por lo menos ustedes váyanse adelantando. ¿Qué podría ser un gasto o un consumo duradero? Consumo duradero vendrían siendo los autos, ¿vale? O sea que te van a durar un buen rato. Los muebles, ¿qué más? Los electrodomésticos, ¿sí? Las computadoras, celulares, etcétera. ¿Va? Esos van a ser los consumos duraderos. Ahora, ¿quiénes van a ser los consumos no duraderos? Los consumos no duraderos, ejemplos, en casita también pueden decirlo, ¿va? Pero pues los alimentos, ¿va? Los alimentos, ¿qué más? Bebidas, ¿qué más? Ropa, calzado, ¿qué otra más? ¿Qué más? Medicinas, ¿sí? ¿Qué otro ejemplo más? Combustible y productos de higiene. Todos esos son consumos no duraderos. ¿Por qué? Pues a lo mucho te dura el mes, ¿no? Entonces por eso lo vamos a nombrar así. Y por último, los servicios. ¿Quiénes van a ser los servicios? Ejemplos de servicios. Entonces, ejemplo de servicios, ¿qué va a ser? La educación, ¿va? Pagar la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad. Todo eso entra dentro de la educación. ¿Qué más? La salud, ¿va? Dependiendo si vas a un servicio médico privado, entonces pues ahí paga la salud, eso entra dentro de servicios. Transporte, ahí entra igual gastos de la familia, el transporte. ¿Y qué otra más podemos encontrar? Entretenimiento, ¿va? Todos esos van a ser, por así decirlo, los gastos que un individuo dentro de la familia hace, ¿va? Entonces ya tenemos que dentro del consumo o dentro de las familias o los hogares tenemos tres tipos o tres categorías de gastos: el duradero, el no duradero y los servicios. Dentro del duradero podríamos encontrar ejemplos como los autos, muebles, electrodomésticos, computadoras, celulares, etcétera. Los no duraderos, que vendrían siendo alimentos, bebidas, ropa, calzado, etcétera, y servicios, la educación, salud, transporte, entretenimiento, ¿va? Igual existen más, ¿sí? Entonces, estos son ejemplos para que ustedes ayuden a entender a qué nos referimos con el consumo, ¿va? Ahorita vamos a entrar con el siguiente agente,
¿va? Que en este caso, ¿quién era el siguiente agente que mencionamos? Era la inversión. ¿Quiénes son los de la inversión? Las empresas. Ok, entremos con la siguiente agente que vendría siendo la inversión, o hablaremos en específico del gasto de las empresas, ¿va? Entonces, ¿qué categorías hay aquí adentro? La primera van a ser las existencias. Van a ser las existencias. La segunda, lo empresarial fijo. Y por último, las viviendas. ¿Va? Esas van a ser nuestras tres categorías. Y vamos a mencionar ahora ejemplos de cada una de ellas. ¿Qué van a ser las existencias? ¿Qué ejemplos de existencias vamos a encontrar? Ejemplos, pues van a ser los de almacén, ¿va? Todo lo que tenga que ver con almacenes, almacén, esos van a estar dentro como de una existencia, ¿va? Entonces, todo lo que vendría siendo stock, el guardado de bienes y servicios, con esto van a ser el gasto en las existencias, ¿va? Ahora, lo fijo, ¿qué va a ser lo fijo? Como lo fijo van a ser el gasto en estructuras. Eso van a ser lo fijo. Por ejemplo, ¿qué podría ser aquí? Fábricas, oficinas, etcétera. ¿Va? ¿Qué otro tipo de gasto fijo podría ser? Gasto en equipos. El gasto en equipos. ¿Qué ejemplos vamos a encontrar aquí? Pues maquinaria o máquinas. ¿Sí? ¿Qué otro? Vehículos. ¿Va? Etcétera. Y por último, ¿qué otro ejemplo podríamos encontrar? Podemos encontrar como infraestructura en tecnología. ¿Va? Por ejemplo, servidores. ¿Qué otro más podría ser? Software, etcétera. Todo eso entra dentro del gasto, por así decirlo, de las empresas, ¿va? Y por último, tenemos la de viviendas, ¿no? ¿Qué vamos a entender como el gasto de una empresa en las viviendas? Pues vamos a poner como casas o departamentos, ¿va? Eso las empresas también lo tienen, ¿no? Entonces, y vamos a poner énfasis en nuevos, ¿va? Ojo, siempre decimos que son finales, cuando son ya, pues no sé, la compra de la recompra, eso no nos sirve, siempre van a ser nuevos, para que no se haga doble contabilidad, ¿sí? Entonces tenemos eso. Construcción de edificios, ¿va? ¿Y qué otro ejemplo les puedo dar? Ah, sí, remodelaciones. Entonces, esos son ejemplos, por así decirlo, de lo que pueden hallar en existencias, en lo que son gastos en empresariales fijos y los gastos de viviendas, ¿va? Ahorita vamos a entrar al tercer punto, que vendría siendo el del Estado o el gasto, ¿no? En sí, como ellos lo suelen renombrar fácilmente. El gasto, que en pocas palabras vendría siendo el Estado, ¿no? ¿Cómo gastas por así decirlo, o consume el Estado? Entonces va a ser como un estilo reciclo
o volver a ver los puntos anteriores. Va a ser en consumo, ¿va? Va a ser en inversión. Y por último va a ser en... bueno, no. Estos sí son, pero por lo general la gente se confunde con transferencias. Y no, las transferencias no son parte dentro del consumo o los gastos del Estado, ¿vale? Esos entran dentro de otra categoría que vamos a ver más adelante, pero las transferencias no son parte de, o sea, por ejemplo, pagos que realiza el Estado en conceptos de pensiones, subsidios, desempleo, todo eso no va a ser parte de gasto dentro del PIB, ¿va? Entonces, solamente nos interesa el punto del consumo y la inversión, que son los puntos anteriores que tocamos, ¿va? No voy a entrar mucho en esto, porque digamos que es lo mismo de lo que los mencioné anteriormente, ¿va? Entonces, el gasto tenemos eso. Y por último, el último punto que habíamos tocado es el de exportaciones netas, ¿no? ¿Por qué nos interesan lo que son las exportaciones netas? Bueno, como sabrán, un país siempre tiene una economía abierta. Ya es muy raro encontrar un país que sea de economía cerrada, o sea, que no quiera, ahora sí que intercambiar o no quiera hacer tratados comerciales con otros países, ¿va? Entonces, hay gastos en el extranjero por dichos agentes anteriores. Pero, ¿qué pasa si solo nos interesa el PIB de nuestra economía? Solo nos interesaría el PIB de nuestra economía, en este caso, nuestro país, ¿va? Entonces, obviamente no queremos contabilizar, por así decirlo, los gastos que hacemos fuera del país, ¿va? Entonces vamos a restar lo que son la compra a terceros. Se resta la compra a terceros. ¿Por qué? Porque eso ya no entra dentro de nuestras arcas, ¿va? Entonces, vamos a tener dos nuevos conceptos dentro de las exportaciones netas y seguramente ya se habrán dado cuenta. Una va a ser la importación y la otra va a ser la exportación, ¿va? Se los voy a poner dentro de una ecuación. Ok, la ecuación es la siguiente. Entonces, ¿qué vamos a entender como exportaciones netas? Exportaciones netas va a ser XN igual a X menos IM, ¿va? ¿Qué va a ser XN? Exportaciones netas. Bueno, se me olvidó aquí mencionar que exportaciones netas también se le conoce por otro nombre, que es balanza comercial. Igual, ahorita vamos a ver, como por así decirlo, cuándo es la balanza es superior o cuándo es inferior, ¿va? Entonces, tenemos que esto es la exportación neta, XN, X van a ser las exportaciones y las importaciones van a ser la IM, ¿va? Entonces, vamos a ver casos. Los casos, si X es mayor que IM, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a llamar? El país tiene un superávit comercial. Superávit comercial. ¿Y qué pasa en sentido contrario? Pues el país tiene un déficit comercial. ¿Va? Entonces, esas van a ser nuestras clasificaciones para lo que son las exportaciones netas. Así que solamente nos interesa lo producido en nuestro país, ¿va? Esto de aquí. Entonces, ya vamos a cerrar lo que es la clase de hoy. Nada más les voy a apuntar cuál va a ser la ecuación final que vamos a entender por el PIB para lo que es la cuestión del gasto.
para el enfoque del gasto. Entonces el PIB lo vamos a definir como PIB como el consumo más la inversión más el gasto más las exportaciones netas. En pocas palabras, el PIB lo podemos ver como letritas y esa va a ser una ecuación que veremos a futuro, ¿va? Del PIB, cómo se calcula el PIB. Eso lo vamos a ver ya en cuestiones de modelos macroeconómicos. Es una ecuación muy sencillita, pero bien usable. Entonces, yo les voy a dejar aquí una mini tareita, piénsenla, por favor, la responden cuando puedan. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso de que si los bienes, hablamos de bienes usados, que se venden después, como por ejemplo, en su casa quieren vender un carro que lo han estado usando 5 o que será 7 años antes y lo logran vender? Entonces, en esos casos, se contabilizaría dentro del PIB actual o ya no se contabiliza. Esa es una pregunta que les dejo como tareita moral, no es necesario que la respondan, pero por todo lo que hemos visto en la clase de hoy, yo creo que ya podrían entender qué es lo que pasa en esta situación. ¿Va? Bueno, entonces eso sería todo por la clase de hoy. Ahora sí que para la siguiente clase vamos a entrar a un nuevo enfoque que le vamos a conocer como el enfoque de la producción, ¿va? Pues nada, con esto cerramos el tema de hoy. Muchas gracias por verlo. Si tienen dudas, por favor, coméntenmelo, ya sea a mi correo personal o por donde se les haga más fácil, ¿va? Eso sería todo. Que tengan un bonito día.